Cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Verso 40: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por bendecirnos con tu presencia, Señor. Tú lo has dicho en tu palabra: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ustedes, de ellos. Y Padre, tocamos este tema que es tan importante para nosotros. Señor, guía mi pensamiento, mi corazón, mis palabras, para enseñar solo lo que viene de tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, vemos el pasaje que leímos y vamos al verso 39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Dice: un espíritu le toma y el muchacho empieza a gritar. Vayan al verso 42. Dice: mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hermanos, la Biblia habla mucho de espíritus inmundos, de demonios, y es necesario entender el significado de las palabras, como vimos algo la semana pasada. Ustedes recuerden que la Biblia es un libro muy antiguo. ¿Cuántos años tiene que se escribió en la Biblia? 1500 años antes de Cristo Moisés escribió la ley. Entonces la ley tiene, y los profetas, pues va entre 3500 a 3000 años, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento tiene aproximadamente 2000 años a nuestros días. Entonces tenemos que ver que es un libro arcaico, es un libro viejo, que usó el lenguaje conocido de ese tiempo. Y un ejemplo es el Quijote de la Mancha. ¿Cuándo escribió Cervantes de Saavedra el Quijote? ¿Alguien sabe? ¿Qué siglo? ¿En qué siglo lo dejamos? A ver, estudiosos. Bueno, no pasa de 5 siglos, hermanos. Fue después de la reforma de Lutero, pues en el Renacimiento, ¿verdad? Fue en el siglo XV, ¿verdad? Tiene 5 siglos y si quieres leer el Quijote en el idioma original no lo puedes entender, porque en 500 años la lengua española cambió. Entonces tú quieres leer el Quijote, no vas a entender, tienes que transportarte a la lengua de hace 500 años. Bueno, más la Biblia, que tiene ¿cuántos años? 2000 años. Entonces algo que vemos es que el que escribió era un observador y usó el lenguaje que usaba la gente de ese tiempo, hermanos. Había muchas cosas inexplicables en ese tiempo: las esquizofrenias, las locuras, las epilepsias, no las podía tratar ningún médico, eran desconocidas. Entonces recuerden que hubo una tradición de muchos siglos acerca del diablo, Dios y el diablo, datando del siglo VI antes de Cristo, cuando los judíos fueron transportados a Babilonia. Se contaminaron con las ideas dualistas de los persas, ¿sí? Los persas creían así como los egipcios también, tenían dioses buenos y dioses malos. Los dioses buenos hacían el bien, los dioses malos, ¿qué hacían? El mal. Entonces del siglo VI hasta que vino Cristo, hermanos, había una doctrina con respecto a los demonios, o sea, nacida también del libro se me olvidó el nombre de Enoc, gracias, de Enoc. Entonces cuando Jesús viene, Jesús en su ministerio de 3 años no explica, no les dice ustedes están mal, sino el Señor hace las sanidades y Él dice: si yo he venido y por el dedo de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente el diablo está derrotado. O sea, él no se pone a
hablarles de la doctrina, sino habla de las acciones que él hace echando fuera a los demonios. Entonces, vuelvo al tema, ¿verdad? El lenguaje de la época. Entonces, personas que tenían esquizofrenia o eran lunáticos, la palabra lunático viene de los romanos, porque dicen que en el tiempo de luna nueva había muchos suicidios o la gente se alocaba, ¿verdad? De ahí viene la palabra lunático. Entonces, al no haber explicación de las enfermedades, empezó el término, tiene demonio, está endemoniado. De ahí viene el lenguaje, ¿verdad? Entonces, era una creencia cultural que se coló de los romanos y de los griegos, que los demonios poseían a la gente, creando de este modo enfermedades mentales. Vean ustedes, se juntaron las culturas antiguas y las más modernas de ese tiempo, la griega y la romana, y empezaron a disertar, ¿verdad? Al no tener explicación de las enfermedades mentales o de las personas que empezaban a temblar, pues decían, tiene demonio. Entonces tenemos que interpretar bien la Biblia. Lo que vimos la semana pasada es que no tenemos un Satán espiritual o cósmico que esté atrás de la gente causándole enfermedades. Y lo malo es que se ha metido en el pueblo cristiano, ¿verdad? Con respeto lo digo. Entonces tenemos que salir de esas ideas. Cristo sanó a la gente, pero Jesús no se puso ahí a darles la doctrina. Estaban infectados los judíos, sino él con las acciones simplemente sanó a los enfermos. Ahora, otro aspecto que vemos es el observador, el que escribió, usó el mismo lenguaje de ese tiempo para que la gente de ese tiempo lo entendiera. El Evangelio de Romanos, ¿para quién fue dado? ¿Se acuerdan? ¿Para qué etnia o para qué pueblo? Para los romanos fue el Evangelio de Marcos. Por eso el Evangelio de Marcos habla de muchos milagros y habla de endemoniados, porque los romanos tenían esa doctrina. Entonces, a través del libro, Jesús el sanador era presentado como el Salvador para ellos también, para que fueran liberados también de esas falsas creencias. Entonces, entramos al tema porque Marcos habla mucho de sanidades, de endemoniados. Ahora, recuerden que los persas pues tenían esa doctrina, ¿verdad? Los dioses buenos y los dioses malos. ¿Quién tiene un auto Mazda de aquí? ¿O tuvo un Mazda? ¿De qué compañía era el Mazda? Creo que era japonés, auto japonés. Bueno, Mazda significa luz y el contrario es Arimán, que es la luz y la oscuridad. Para los persas era Mazda, un dios, Mazda, y el otro Airam, la luz y las tinieblas. Entonces podemos entender ahora estas sanidades. Vayan a Marcos capítulo 1, verso 23. Marcos 23, capítulo 1, dice, vamos a leer desde el verso 21, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Llega Jesús y este hombre empieza a dar voces. ¿Qué dice? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es el mismo caso, ¿verdad? Este hombre estaba enfermo, tenía una patología mental, ¿sí?
Estuve buscando la diferencia entre lunático, esquizofrénico y epiléptico. Un lunático es aquella persona que tiene periodos durante un día, una semana, donde se le bota la chaveta y luego vuelve a la normalidad. Un esquizofrénico siempre tiene el mal, casi. Entonces tienen que cuidarlo, ¿verdad? Y un epiléptico pues es una dolencia que viene del cisticerco, un bicho que está en el cerdo, y que al no cocer bien la carne de cerdo, este microbio se aloja en el cerebro de las personas y produce epilepsia. De la gente estando normal se cae, se desvanece y empieza a temblar. Pero imaginen, hace 2000 años no había explicación, por eso dijeron, ¿qué tenía? Tiene demonio. Entonces este hombre es sanado. Otra vez te repito, Jesús no les explica, ustedes están mal. El Señor sana esta persona. No fue demonio, ¿verdad? Y quitemos de esto de nuestra cabecita o de nuestro entendimiento, porque todavía hay gente que cree en cosas diabólicas, demoníacas, ¿sí? No hace mucho tiempo aquí en Tlachichilco, creo que fue en finales del 2000, la leyenda del vampiro de Tlachichilco, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Que puso a la gente a temblar, con temor, porque a las 8 de la noche llegaban a su casa y todas las casas de Tlachichilco tenían una señal. ¿Qué señal tenían? Una cruz de cal. Cada puerta tenía una cruz. Hermanos, y hasta se burlaban los locutores, ¿verdad?, de la TQ en ese tiempo. El vampiro de Tlachichilco, pero la gente tenía temor. No es muy, y a lo mejor todavía lo hacen, para proteger al niño, para que la bruja no se chupe al niño. ¿Qué hacían las mamás antiguas? Ponían un hilo rojo, ¿verdad? ¿Qué ponían otra cosa? Las tijeras en forma de cruz. Mi mamá lo hizo. Yo vengo de ahí, de esa ignorancia espiritual. Yo fui el mayor de mis hermanos, entonces me pude dar cuenta, tuve 7 hermanos. Entonces los más chiquitos, yo vi ese acto de mi mamá. Y lo mismo el hilo rojo, para que no te hagan el mal de ojo. Fíjense cómo se fueron filtrando las creencias en pleno siglo XX, ahorita estamos en el XXI, pero esas creencias pues dominaban el ambiente. Y todavía el famoso Nahual, ¿cuántos creen en el Nahual? El que se convierte en burro y de burro en ángel y etcétera, en perro, ¿verdad? Pues aquí en Orizaba era una creencia, yo creo que en todas las ciudades, y producía temor. ¿La gente tenía miedo? Sí, tenía miedo, seguro que sí, tenía temor. Mi abuelo fue minero y mi abuelo tuvo una experiencia que según encontró una gallina ahí con sus pollitos. Él venía de la mina a su casa y ve que los pollitos están muriendo de frío y ahí está la gallina, y él dice que toma los pollitos, contó que tomó los pollitos y los metió a los bolsillos de su abrigo, y ahí va caminando a su casa, y cuando llegó a su casa él sentía que ahí iban los pollitos, pero al llegar a la casa no había ningún pollito. Entonces, ¿qué imaginas? ¿Qué pasó? Entonces, dicho por mi abuelo, ¿verdad? ¿Fue real? ¿Fue real o irreal? Y si fue real, ¿por qué? Y si irreal, ¿por qué? ¿Fue real? Pues no fue real. Porque en ese tiempo, en las minas, existía una leyenda de los duendes. Que en la mina, el minero podía encontrarse a un pequeño hombrecito vestido de minero que se comía los tacos de los mineros. ¿Sí? Entonces ya identificaron al duende, ¿verdad? Entonces llegaba a la hora de la comida, llegaba alguien y buscaba su lunch, ya no estaba, y decía, fue el duende, pero el duende era humano, ¿verdad? Esas creencias eran reales para la gente de no hace mucho tiempo. Mi abuelo murió en el 66 del siglo XX, ¿verdad? Gracias a Dios que le conocemos. Antes de conocer la palabra de Dios, ¿cuántos le tienen miedo a la oscuridad? Gloria a Dios, vengo de ahí también. Sí, vengo de ahí. Le tenías miedo a los encantamientos, a que te hicieran mal. ¿Cuántos tenían miedo?
Sí. ¿Cuántos consultaron a una bruja, o a un ocultista, a un mentalista? Pues hermanos, son cosas que atraen a la gente sin Dios, ¿verdad? Pero cuando conoces la Biblia, Dios te liberta de este tipo de creencias. Entonces, cuando tú ves la Biblia, aquí no fueron demonios. Este hombre que estaba en la sinagoga no tenía demonios. ¿Qué tenía? Estaba enfermo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo sanó. No le dijo, no tienes demonio. Era el lenguaje de la era, del tiempo, de la época, ¿verdad? Y vamos a Marcos capítulo 5. Un tema que has leído, el endemoniado gadareno. Dice el verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gádara era el lugar. Y cuando salió él de la barca, Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Otra vez es el observador, es el lenguaje de la era o de la época, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Dónde entra? Esquizofrénico, epiléptico, lunático. Esquizofrénico, o sea, locura continua, ¿verdad? Una locura todos los días de su vida. Dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Sabía, en su locura sabía quién era Jesús, porque la gente hablaba mucho de Jesús. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué dijo no me atormentes? Porque muchas veces lo habían querido exorcizar. ¿Y qué métodos usaron para exorcizar? Atarlo, golpearlo, ofenderlo, ¿verdad? Fíjense que no ha cambiado mucho el trato de la locura en este tiempo. Hay reportes que en los lugares donde la gente padece enfermedades mentales, los enfermos reciben un trato no muy decoroso. ¿Cómo? Lugares de alcohólicos. O sea, la medicina son toques eléctricos, ¿verdad? No hace mucho tiempo oí algo así, de gente que se quejaba del maltrato en los nosocomios que tratan de curar las enfermedades mentales. Bueno, este hombre dice, no quiero ya más tratos. O sea, estaba ciscado, ¿verdad? Verso, ¿dónde me quedé? 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús habló el lenguaje que la gente entendía. Él mismo, el endemoniado, le habían dicho que tenía espíritus inmundos, que tenía demonios. Es más, le dieron el nombre. Este cuate está tan endemoniado que tiene una legión. No sé cuántos soldados componen una legión, pero creo que más de 1000, ¿verdad? Entonces, él se llamó Legión. La gente le llamaba Legión y dijo, bueno, soy Legión. Verso que sigue. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, como si los demonios hablaran, el que hablaba era el hombre, ¿verdad? Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo o comiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Otra vez, aquí está el lenguaje del observador. No había una persona ahí con una libreta anotando las palabras de Jesús, ¿te imaginas? No existía la taquigrafía. Entonces el que escribió, pues recordó, aplicó lo que él entendía. Puedes decir, bueno, y entonces, ¿cómo interpretamos? Interpreta en base a la luz que te da Jesucristo, ¿verdad? Verso 13. Y luego Jesús les dio permiso
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, aquí dice que los espíritus inmundos entraron, ¿en dónde? En los cerdos. Y la pregunta, ¿entraron? Pues no entraron. O sea, el observador dice, es que entraron, porque se fueron al mar y empezó el ruiderío de los cerdos, ¿verdad? Y se ahogaron. Ayúdenme por favor, verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora, ¿cómo está? Está sentado, vestido y en su juicio cabal. Esa es una transformación. ¿Cómo está? Cuerdo, pero está sentado, está en reposo. Yo digo que estaba bañado. Jesús dijo a los discípulos, denle un baño de volada, llévenselo al río, báñenlo, échenle jaboncito y tráiganlo, ¿verdad? Cuando llega la gente, ¿cómo lo encuentran? Está sentado, está vestido. Así es, porque estaba desvestido, estaba vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, hermanos. Fíjense el milagro. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue el milagro? Jesús tiene poder para echar a los cerdos al despeñadero. Con una orden, se van al despeñadero. El Señor creó una idea en la mente de este hombre. Cuando este endemoniado ve que los cerdos se van al despeñadero, y él dice, ahí va mi mal. En ese momento ese hombre queda sano. Para Jesús o para Dios, la vida de un hombre vale más que la vida de los animales, con todo respeto, ¿verdad? 2000 cerdos se precipitaron al despeñadero. ¿Qué creó Jesús? A ver si entendiste. Una idea en la mente de este hombre que había sido curado, había sido sanado. Jesús usa su poder y le da una idea en la mente. Ha sido sanado, el demonio ya se fue, no va a volver a ti. Y ya no volvió. Ahora, ¿de dónde viene esta enseñanza? Está ahí en el Antiguo Testamento existe. En el día de la fiesta mejor, o la mejor fiesta de los judíos, que era el día de la expiación, se escogían 2 machos cabríos. Uno era para el sacrificio y el otro era para cargarle los pecados de toda la gente y mandarlo a los lugares lejanos. Eso no se puede describir qué significado, pero era Azazel, así le llamaban al macho cabrío que llevaba los pecados de toda la gente al desierto. Entonces, fíjense, era doble enseñanza, o sea, ofrecer el sacrificio y además enviar un macho cabrío al desierto con los pecados de todo el pueblo. El sacerdote decía, Azazel se va a llevar los pecados de todos ustedes, todo lo que en un año hicieron se los va a llevar. Y salía este hombre con el macho cabrío tal vez en sus brazos, y lo iban observando y lo soltaba y lo iba guiando para llevarlo al desierto. ¿Qué pensaría la gente? Ahí van mis pecados, soy libre. Ya los cargaron en Azazel. El sacerdote oraba y transfería la maldad de los pecados en Azazel, así se llama en la Biblia, el macho cabrío que llevaba los pecados. Entonces la gente decía, ya fue quitado mi pecado. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Azazel. Hermanos, Dios usa símbolos para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, ¿cuánto costó la salvación? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? La vida de Jesús. ¿Qué se aceptó o qué se promovió en el Antiguo Testamento para perdón de los pecados? La sangre de un animal. Cada vez que alguien pecaba tenía que haber sacrificio de animales. Había sangre, había olor a sangre, había olor a carne quemada, porque en el altar del holocausto se quemaba el sacrificio. Entonces había un olor, yo digo que no muy agradable, ¿verdad? ¿A qué llevaba esto?
que si la gente entendía que el pecado producía muerte, si le dabas con la sangre, decía, yo me abstengo, ¿verdad? Tengo que portarme bien porque no me gusta el cuadro de ver a un animal morir por mi pecado. Fíjense cómo fue avanzando la revelación, hasta que vino el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, la idea es la misma. Tu salvación fue a precio de sangre del Hijo de Dios. Entonces sucede lo mismo. Vienes a Cristo. ¿Cómo presentó Pablo a Cristo? Dijo, Cristo es una buena persona, es a todo dar, Él está en la gloria. No, hombre, Cristo es la neta. Así dijo Pablo. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Me propuse en otra cosa, sino presentarles a Cristo y a este crucificado. Cristo murió por ti, Él se entregó por ti, murió por tu pecado. Es la primera experiencia que tiene el creyente, verse salvado por la sangre de Cristo. Amén, amados. Y vayamos al versículo donde me quedé. ¿Cómo está este hombre? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, verso 16, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Tenía el demonio? No lo tenía. Fue el lenguaje del tiempo, fue el lenguaje del observador. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Verso 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, me voy contigo. Señor, ya estoy bien, me voy contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Verso que sigue. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Empezó el ministerio. Fíjense cómo cambió la vida de este hombre. Ahí te va el bosquejo. Jesús visitó a un hombre. Jesús te visitó. Jesús me visitó. Se repite el bosquejo con nosotros. ¿Por qué estás aquí? Porque Jesús te visitó. ¿Sí? Luego, ¿qué hizo Jesús? Así es, Jesús me transformó. ¿Por qué estamos aquí? No estamos a fuerza, ¿o sí? Hay coerción para decir, ¿por qué no vienes? Si no vienes te la pierdes, eso sí te digo. Si no vienes, no te reseteaste, vas a tener una carga en la semana fuerte. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos amó, por gratitud, porque me visitó y me transformó. ¿Qué más encontramos en el bosquejo? Él me transformó. Número 3, me sanó. No tan solo me transformó, sino me sanó. Número 4, me dio propósito. Me dio propósito. La vida de este hombre cambió. Ve qué sucedió. Jesús le dice, no, mira, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo vinieron gente al Señor? Es decir, cuando nosotros conocimos, trajimos gente al Señor. Cuando estábamos recién llegaditos, ¿no? Le diste la palabra a todos tus conocidos y amigos. ¿Sí? Algunos llegaron, algunos vinieron. Entonces lo que dice el Señor, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, 10 ciudades en Decápolis, cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así ora Dios. Te visita, te transforma, te sana integralmente y te da propósito. Te da tarea que va a producir gozo y paz en tu vida. Amén. Yo siempre lo he dicho, lo mejor que a mí me pudo haber sucedido fue conocer a Dios. Amén. Cambió todo, hermanos. Cambió todo. Cambió mi vida, cambió mi destino, cambió propósito. Yo tenía otros propósitos, pero cuando Dios viene y dice, ese no es tu propósito, yo tengo otro para ti.
Amén. Y Dios trata con todos los demonios que tienes o que tenías, ¿verdad? Ahora, en el transcurrir del tiempo, hermanos, el pecado se identifica como un demonio, como el diablo. Realmente la personificación del pecado es el diablo. ¿Sí? ¿Cuántos diablos teníamos cuando conocimos al Señor? Muchos. Dios sacó los demonios, ¿verdad? Con la palabra. La ira, el rencor. Échale todos los que quieras, ¿verdad? Porque el Señor hace una salvación integral. Voluntad de Dios a los que hemos conocido en este tiempo, que tengas un pleno disfrute. Amén. Pleno disfrute. ¿En qué? En lo que Él ya hizo. Tomo las palabras del presidente en las mañaneras. A veces yo en la mañanera. Él predica, Él conoce la palabra. No hay un día que no hable de algo de la Biblia. Claro, lo hace con mucha sutilidad, porque no usa la palabra así literal. Por ejemplo, dice: el vino nuevo no se echa en botellas viejas. Claro, ahí le cambia, ¿verdad? Porque son odres, que cambia totalmente totalmente el pasaje, ¿verdad? Y él habla mucho, dice: solo siendo buenos nos va bien. ¿Es bíblico o no? Es bíblico, ¿sí? Si vives en Dios, haces el bien. ¿Cómo te va? Pues te va bien porque vives feliz, vives dichoso. Otra confirmación de sanidad del Señor Jesucristo, Marcos 5:25, ahí mismo. Fíjense cómo el Señor en su amor confirmó la sanidad de esta mujer. Conocemos este pasaje, dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Por qué no se podía acercar? Porque era inmunda. O sea, la ley decía que toda aquella mujer que tenía flujo era inmunda, no se podía acercar, ella no podía ir a un templo, no podía ir al templo, ¿verdad? Además no era ni judía. Entonces dice: si tocare tan solo su manto, que es el borde de las vestiduras. Verso 26: seré salva. Verso 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Inmediatamente toca y dice: soy sana, me siento diferente, me siento mejor. Así como cuando Dios nos salvó, ¿cómo te sentiste? Diferente, sentiste diferente, te sentiste mejor. Añoraba los domingos, ¿no? A mí me pasó: ya quiero que sea domingo, porque ibas a recibir el mensaje, ¿verdad? Te reunías con la gente a adorar a Dios. Verso que sigue: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús pudo haberse callado. Otra vez el observador narra lo que él vio, pero Jesús dice: ¿quién me tocó? Verso 31: sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Pues el Señor sabía quién era. Otra vez el observador, él anota lo que él vio. Verso que sigue, ¿cuál es? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, fíjense cómo confirmó la sanidad: hija, ¿cómo le dijo? Hija. Le dio identidad, hermanos, le dice hija. Había una posibilidad de que esta mujer regresara a su casa y empezara otra vez la dolencia, ¿sí? Que hubiera, creo que va a venir otra vez, así como a veces ha pasado con creyentes, ¿verdad? Me acuerdo de su testimonio de Enrique Borja. Él era drogadicto,
y drogadicto fue llevado a la iglesia. Su mamá lo llevó y el pastor que estaba predicando oró por él. Eran 2 misioneros, los 2 oraron por él. Y Enrique se acuerda que le dijo la hermana, la pastora, muchacho, a partir de este día no más droga, no más droga, en el nombre de Cristo, no más droga. Y Enrique dice que ese día ya lo llevaron a su casa y durmió tanto como no había dormido durante muchos días, porque él no dormía, se pasaba las noches manejando ahí en las calles de Puebla. Era rico, tenía todo lo que se necesitaba para la droga, pero estaba mal. Le dan el mensaje de Cristo y le dice la pastora, muchacho, a partir de ahora no más droga, en el nombre de Cristo. Enrique se lleva esta palabra y llega a su casa y su testimonio es que durmió profundamente, creo que 3 días, y cuando él vuelve en sí, empieza a recordar, sí, fui a una reunión, me siento diferente, pero dice que al momento viene una idea, pero creo que ya se está pasando el cambio, pero dice, yo me levanté y me sentía igual, me sentía bien. ¿Por qué digo esto? Porque esta mujer podía tener la duda. Jesús le confirma la sanidad. ¿Cómo le dice, hija? ¿Qué verso es? Ayúdenme por favor. 34. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces Jesús siempre confirmó a este hombre, al endemoniado, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Señor, me voy contigo. No, mijito, vete a predicar. Cambió la vida para siempre de este hombre. Y así encontramos en Marcos 9, vayan a Marcos 9, otro pasaje similar al que leímos al principio. Verso 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Cómo le llamaban al que estaba mudo? Un espíritu mudo. Sí. Entonces un espíritu le tomó y le quitó el habla, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, otra vez el observador se imagina, ¿un espíritu tiene carne? ¿Tiene ojos? No tiene, o sea, la Biblia usa ese lenguaje. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¡Qué humildad! Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. (23), ¿verdad? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Fíjense cómo lo lleva. Empieza a creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Empiezo a creer. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
Y Él les dijo, este género o esta enfermedad con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, les dijo más entrega, ¿sí? Más discernimiento espiritual. Estaban aprendiendo, pero volvemos a la enseñanza. No había tal espíritu mudo y sordo de un hombre enfermo que el Señor sanó. ¿Qué lenguaje usó Cristo? El mismo de la época, ¿sí? Entonces, concluyo, hermanos. Interpretemos bien la Escritura, ¿sí? No existe un diablo literal, espiritual, que esté ahí haciéndote el mal. La naturaleza del diablo tiene que ver con el pecado, ¿sí? Entonces, el único que se convierte en diablo, ¿quién es? El hombre, ¿sí? El hombre, la mujer que da cabida al mal, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el diablo? Es un hombre, una mujer haciendo lo malo. Ese es un diablo. Santiago en capítulo 2:10 dice, por favor ponlo, hijito, se me olvidó. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. A ver, ¿en qué contexto lo dijo? ¿No es? Por ahí está en Santiago 2. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿A qué demonios se refirió? A los endemoniados que fueron sanados. O sea, ¿qué hizo el endemoniado? Señor, has venido a destruirme antes de tiempo. Entonces Santiago tampoco no cree en un diablo cósmico, sino usa la misma relación del lenguaje que había en ese tiempo. ¿Sí se entiende? No sé que es difícil, pero concluyo, ¿sí? Dios no tiene enemigos en el cielo. Nunca un ángel se rebeló. ¿Cuántos oyeron que un ángel se rebeló? ¿Cuántos oyeron? No existe en la Biblia. Hermanos, dime dónde está. Quieren tomar Génesis 6 como si los diablos vinieron a la tierra y crearon el caos. No existe. Dios no tuvo nunca un enemigo. Lo que quieren presentar como el diablo es al príncipe de Babilonia que vimos creo que la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? ¿En qué libro? Isaías 14, ¿sí? ¿Quieres ver el rey de Tiro? Vete a Ezequiel 28 y dice, aquí está el diablo. Pues no era el diablo, era un rey, porque los reyes en este tiempo se creían deidades, se creían dioses. ¿Qué le dice el profeta? Hasta el Seol te vas a ir, ¿sí? Así es que concluyo con el salmo que leímos, hermanos, que leyó Marco y leyó Miguel. ¿Qué salmo fue? Salmos 84. Leámoslo todos, hermanos. Dice, cuán amables, con signos de admiración, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Verso 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitaré el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Pues bendecida semana, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén.